En el video anterior entonces desarrollamos el concepto de sentimiento y diferenciamos sentimiento de emoción y entendimos que el amor propio es una construcción. Como nosotros entonces empezamos a hablar de idea de construcción y de dinamismo, porque también planteamos que la vida es dinámica y que va cambiando y que nuestra propia forma de amar o nuestra propia forma de sentir va a ir modificándose a medida que yo vaya creciendo y madurando, también tenemos que tener muy presente el concepto de lo aprendido. Lo aprendido es todo aquello que yo adopté en algún momento de alguien más. De alguien más que puede ser directamente un adulto, a quien haya tenido como referencia directa, o alguien más que puede ser algo mucho más marcado y más grande, como por ejemplo la sociedad, o algo que se haya visto desde algún modelo. Lo aprendido entonces atraviesa desde infancia, adolescencia, muchas de nuestras experiencias. Si bien entendimos que compartimos todos los seres humanos las mismas emociones, está claro que la vivencia emocional está marcada por nuestras propias experiencias, por nuestras propias vivencias. Y esas experiencias y vivencias, tanto en la infancia como en la adolescencia, toman un lugar claro en cuanto a la referencia externa. Hablamos en el primer video de este paradigma anterior donde las referencias estaban marcadas. En nuestra infancia, al no tener la capacidad nosotros de razonar y generar nuestra propia experiencia, nuestra propia conclusión, nuestra propia reflexión, muchas veces encontramos una referencia externa que nos introduce algún concepto, alguna idea. Yo siempre cuento que, por ejemplo, en mi caso, una vez que sentía ardor en el pecho, consulté con mi mamá y mi mamá me dijo: eso es acidez. Nunca fui a un médico, en ese momento tendría 7, 8 años, nunca fui a un médico, no busqué por mis propias cuentas, solo me quedé con lo que mi mamá me había dicho. Es un ejemplo muy simple, pero es un ejemplo que marca cómo durante nuestra infancia nosotros incorporamos ideas que vienen desde afuera. Un sentir propio, como en mi caso fue ese ardor, está canalizado y tranquilizado por un concepto externo, una bajada de línea. Entonces, todas nuestras experiencias emocionales y sentimentales que se dan durante la infancia pueden tener una referencia externa. Una referencia, insisto, en un modelo social o una referencia en un adulto o una adulta directa que sea quien comparte con nosotros ese momento. Por eso es tan importante entender o dividir nuestra vida en 3 etapas: la infancia, la adolescencia y la adultez. No solo desde lo cronológico y no solo desde la edad, sino que también desde nuestra capacidad de razonar y de aumentar nuestro nivel de conciencia. En nuestra infancia, entonces, todas nuestras vivencias van a estar un poco referenciadas en lo externo. Desde mi propia capacidad no tengo el contenido, la reflexión y la capacidad suficiente para generar un concepto, entonces voy a ir a buscar esas ideas o esos conceptos en alguien más, en una idea social, en una idea ya construida, en algo aprendido o en algo que directamente un adulto me traslade. Voy hacia un adulto, hago una consulta y esa consulta viene con una respuesta y me quedo con esa respuesta. Todas nuestras vivencias de la infancia están marcadas por este ciclo, por esta forma. Mis emocionalidades van a estar siempre un poco atravesadas por algún concepto externo. Lo que sucede en la segunda etapa, que es esta etapa, la adolescencia, es que optamos por un camino un tanto contradictorio, reactivo, le digo yo. ¿Qué significa reactivo? Que todo lo que en un momento fue repetir, copiar o abrazar ideas ajenas, en la adolescencia empieza a ser algo que nos lleva en dirección contraria. Si nosotros vamos en búsqueda de una referencia a un adulto, en nuestra adolescencia lo que vamos a hacer es ir en contra de esa referencia. Si nos dicen blanco, vamos a ir por negro; si nos dicen una cosa, vamos a ir por otra. En la tercera etapa, la adultez, lo que nosotros logramos es aumentar nuestro nivel de conciencia y tener nuestra capacidad racional y razonable para generar nuestra propia idea. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante lo aprendido? Porque marca cada una de nuestras experiencias primarias en nuestra infancia. Muchas de las cosas que nosotros vivimos por primera vez en nuestra infancia, desde lo emocional, están marcadas por una tendencia ajena. Desde una idea de libertad y de construcción propia de amor, tenemos que encontrar entonces una ruptura con esas referencias. Tenemos que encontrar entonces una propia forma. Si yo sigo abrazando cada una de esas ideas que aprendí en mi infancia, voy a seguir repitiendo lo que alguien me trasladó. No puedo saber si eso es mío o no. Es en todo caso una copia directa de lo que alguien me enseñó, me trasladó, es lo aprendido. Si en cambio hago lo contrario, también voy a estar
optando por tener una referencia. Lo único que en vez de seguirla y repetirla, voy a ir por el camino contrario. ¿Contrario a qué? A esta referencia. Por eso, en este primer video, y ahora volvemos a hacer hincapié en esto, lo que buscamos es una tercera posición, una posición libre, en la que yo pueda entender qué aprendí, pero a la vez elegir. El concepto clave de este video y de este momento entonces es elegir. Aumentar nuestro nivel de conciencia lo suficiente para poder ser quien tome la decisión, quien tome protagonismo sobre cada una de las cosas. Desde lo aprendido en la infancia, desde lo reactivo de la adolescencia y tomando en esta etapa de adultez y madurez un grado mayor de responsabilidad y compromiso y protagonismo con mi propia vida. Las experiencias ajenas entonces quedan de lado, y estas experiencias ajenas solo marcaron algún momento de infancia y adolescencia, siempre y cuando yo pueda generar mis experiencias propias y desde la experiencia propia encontrarme con una propia idea. No quiere decir que no puedo ir en el mismo camino que alguien, sino que tengo que encontrar mi propia forma de vivir cada una de esas cosas. Otro ejemplo que yo uso mucho es que a mi papá le gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol. En una línea superficial sería una repetición. La forma en la que mi papá vive o vivió el fútbol durante mucho tiempo es muy diferente a cómo yo vivo o viví el fútbol durante mucho tiempo. Solo las bases son similares, pero la construcción dentro de las formas directas, el contacto directo con el fútbol es totalmente diferente. La idea de libertad no es romper con lo aprendido, sino es encontrar dentro de lo aprendido una forma propia que realmente me quede a mí. Si dentro de lo aprendido no encuentro nada, tendré que construir y crear esta forma propia. Bien, el ejercicio de este video es el siguiente. En el primer video buscamos los parámetros propios, los parámetros que en cada una de las construcciones cotidianas o grandes yo pueda referenciar como que son míos, que hay algo mío ahí, hay algo elegido, hay algo protagónico, hay algo claro que es mío. Esos parámetros son los que buscamos en el primer video, en el ejercicio que hicimos en el primer video. En este video lo que vamos a buscar es lo contrario, es decir, cuáles son aquellas cosas que yo referencio, no tanto en este presente, sino a lo largo de mi vida y en el pasado, que fueron aprendidas. ¿Cuántas veces yo sentí que estaba tomando una decisión por lo que aprendí y no por una decisión propia, no por una idea propia? Esos conceptos son los que hoy tenemos que evaluar para ver si realmente logramos una idea propia o si todavía seguimos anclados en una repetición o en una reactividad. Si sigo repitiendo lo que aprendí o si sigo yendo en contra de lo que aprendí. La tercera posición sana y construida que nosotros buscamos del paradigma del amor propio es la propia, es decir, estoy acá porque quiero estar acá, soy protagonista y realmente elijo este lugar. Gracias.